El día de hoy vamos a hablar sobre una pieza clave para aquellas personas que buscan revertir la diabetes tipo 2 y esto es saber cómo está funcionando el páncreas, porque de aquí dependen muchas cosas, sobre todo en la cuestión de liberación de insulina, porque este órgano, el páncreas, produce otras sustancias. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el péptido C y su interpretación, porque es bien importante saber la cantidad que está produciendo de insulina que vaya de acuerdo a lo que nuestro cuerpo necesita, porque es probable que la dieta, ni siquiera el ayuno intermitente, nos ayude a revertir la diabetes si resulta que no es diabetes tipo 2 o que tenemos agotamiento pancreático. Esto es importante porque si se tiene mucho tiempo con la diabetes, si se ha tomado medicamentos que destruyen el páncreas, como ya lo hablamos en otra ocasión, glibenclamida, glipizida y glimepirida, o bien si se tiene otro tipo de diabetes, porque hay muchas personas que creen, que juran y que toda su vida les han dicho que es diabetes tipo 2, hasta que algún día se hacen estudios para confirmar qué tipo de diabetes es y resulta que no es diabetes tipo 2, resulta que es otro tipo de diabetes y que en los cuales la dieta y el ayuno pues no va a ser lo más importante para revertir esta situación. Dependiendo del péptido C, es probable que se requieran otros estudios especiales para confirmar cuál es el problema. Y de esto vamos a hablar en este en vivo, tratando de responder la pregunta del millón de dólares, ¿qué tipo de diabetes tienes? Y para eso tenemos la prueba del péptido C, que es una muestra de sangre. Pero antes de ahondar en esto, déjeme darte un poco de contexto. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista y médico de Sugar Care. Y estamos repitiendo este en vivo, que la vez pasada tuve problemas con el audio, pero bueno, dicen que echando a perder se aprende y aquí estamos nuevamente. El páncreas, para que quede más claro la importancia del péptido C, el páncreas produce muchas sustancias y hormonas, entre ellas la insulina. Ojo, no es la única, porque si se ponen a investigar insuficiencia pancreática o cómo funciona el páncreas, van a encontrar otras pruebas. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuánta insulina produce. Ahora, ¿por qué hablar de insuficiencia pancreática cuando, porque podemos tener a una persona con diabetes tipo 2 con un páncreas normal, o sea que va a revertir la enfermedad sin ningún problema, pero también podemos tener una persona con diabetes tipo 2 con un páncreas agotado. Ahí el contexto es un poco diferente, o puede ser, como ya lo comenté previamente, que no sea diabetes tipo 2 la enfermedad. Ahora, la gran mayoría de las personas, y porque así ha sido a través de los años, incluso décadas, es ver una persona con azúcar alta, es tipo 1, tipo 2, tan tan. Conforme ha avanzado la medicina y conforme uno pues se dedica a esto, va viendo cosas que pues no es necesariamente así. Vas viendo que existen subtipos de personas, subtipos de diabetes que en algunos la dieta los corrige así sin necesidad de hacer ayuno intermitente. Otros, por más que hagan dieta, no revierten su diabetes hasta que hacen el ayuno. Otros ni con dieta y ayuno, todos somos distintos, como lo he dicho en otras ocasiones. Si se busca revertir la diabetes, el paso cero antes de siquiera iniciar el protocolo es confirmar qué tipo de diabetes, porque no puedes iniciar un proceso de reversión de la diabetes si no sabes, pues, cuál es la diabetes, ¿no? Así de sencillo. Y como te comentaba, la gran mayoría de los médicos, incluyéndome a mí, por mucho tiempo dábamos por hecho que era diabetes tipo 2, metformina, medicamentos y tan tan. Pero estadísticamente hablando, se dice que uno de cada 10% no va a tener diabetes tipo 2, va a tener problemas con el páncreas. Y otro uno de cada 10 no va a ser diabetes. O sea, 2 de cada 10 personas, 2 de cada 10 casos de diabetes no van a ser diabetes o no van a tener o van a tener otro subtipo de diabetes. Es el 20% de probabilidades. Por eso creo que si está al alcance este parámetro, esta muestra de laboratorio,
debería de hacerse para confirmar cuál es el problema. Ahora, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que eleva los niveles de glucosa, pero que además cursa con resistencia elevada a la insulina. Y si medimos la insulina en el cuerpo, va a estar elevada, o sea, 3 parámetros. Fíjense bien, porque aquí está la clave. Si tenemos resistencia alta a la insulina, niveles altos de insulina y péptido C alto, quiere decir que es una diabetes tipo 2. Pero si no hay resistencia a la insulina, probablemente no sea diabetes tipo 2. O si el péptido C sale muy bajo, probablemente no sea diabetes tipo 2. El páncreas elabora la insulina como cualquier otra proteína del cuerpo. Va agregando moléculas, las va pegando como si fueran cadenas que se llaman aminoácidos y así va formando la insulina. Pero antes de completar esa cadena de insulina, agrega un segmento de moléculas que se llaman péptido C. Cuando el páncreas libera la insulina, ese péptido C, esa molécula, hagan de cuenta que se corta como con tijeras, se escinde, se libera una parte de insulina, pero al mismo tiempo se libera el péptido C. Esto es importante porque cada vez que el páncreas libera insulina, libera péptido C en cantidades similares. Por eso es que medir el péptido C en la sangre es un parámetro casi directo de la función y de cuánta insulina se está produciendo. Ahora, también depende si la persona utiliza insulina. Si se están inyectando insulina y te mides la insulina en la sangre, pues lógicamente va a estar alta. Pero aquí no tienes forma de saber si ese nivel de insulina y esa resistencia es porque te la estás inyectando o es porque tu páncreas está produciendo de más. La forma de diferenciar es con el péptido C. Si sale alto, tu páncreas la está produciendo y tu páncreas está produciendo la resistencia a la insulina. Si ese péptido C sale bajo, entonces esa insulina te está provocando la resistencia. Ahora, ya dijimos que la diabetes tipo 2 es una enfermedad con resistencia alta a la insulina y niveles altos de insulina y con niveles de péptido C altos o normales. Aquí viene lo bueno. ¿Qué pasa si se miden el péptido C y sale en cero o muy cercano a cero? 0.1, 0.2, 0.3. Casi siempre el resultado se los muestran como nanogramos o ng. Si es 0, 0.1 o 0.2, tenemos un problema, porque es muy probable que no sea diabetes tipo 2. Probablemente sea una diabetes tipo 1, probablemente sea una diabetes tipo LADA, y la otra posibilidad es un agotamiento pancreático, es decir, si el agotamiento pancreático se observa en una persona con diabetes tipo 2, muy descontrolado o que tomó medicamentos que le destruyeron el páncreas. Si es agotamiento pancreático, en una persona con diabetes tipo 2 se va a recuperar. Se va a recuperar con el tiempo, con la dieta y el ayuno. Pero si ese páncreas no está funcionando porque el péptido C salió en cero o muy cercano a cero y no es diabetes tipo 2 y no tomaron glibenclamida, glipizida, glimepirida, entonces hay que hacer otro estudio para saber qué es lo que está pasando, porque si el péptido C, repito, es cero, 0.1, 0.2, 0.3, es muy probable que no sea diabetes tipo 2, que se trate de otra enfermedad y probablemente que no se pueda revertir con la dieta ni con el ayuno intermitente. En pocas palabras, podemos hablar de 3 escenarios distintos con base a este péptido C. No son los únicos, pero creo yo que son los más comunes y esta forma de ver la diabetes creo que facilita mucho las cosas. O sea, podemos tener una persona con diabetes o glucosa alta con un péptido C normal, esto es de 2 para arriba, 2.0 para arriba. Si el péptido C es 2.0 o más en alguien que tiene azúcar alta, probablemente lo más seguro es que sea diabetes tipo 2 y que la vaya a revertir por completo. Aclarando el punto, revertir por completo es dejar completamente los medicamentos. ¿Qué pasa si ese péptido C está entre 0.5 y 1.9? Lo más probable es que sea diabetes tipo 2 también y que se vaya a revertir. Pero probablemente con esa función pancreática, probablemente
no se revierta por completo la enfermedad. ¿A qué me refiero? A que si están utilizando insulina 30 unidades al día, por ejemplo, y además la metformina, probablemente con la dieta y el ayuno controlen también su glucosa, que puedan dejar la insulina, pero a lo mejor la metformina no la puedan dejar porque su páncreas no está funcionando al 100%. A eso me refiero con no revertir por completo. Para eso también nos sirve el péptido C, saber hasta dónde va a llegar esa persona en revertir la diabetes. Ahora, esto no quiere decir que si medimos el péptido C hoy y hoy me sale en 1.3, así voy a estar el resto de mi vida. Por supuesto que no. Se puede quedar igual, por supuesto, pero también puede subir, puede mejorar esa función pancreática. Y si funciona más tu páncreas, entonces sí vas a poder quitar por completo los medicamentos. Pero también puede pasar lo contrario. Hoy tengo 1.3, hoy me controlo con una dosis muy baja de metformina, no puedo dejar por completo la medicina porque mi páncreas no funciona al 100% y estoy a gusto, pero puede ser que con el tiempo ese páncreas, si no hacemos las cosas bien, vaya perdiendo función. Y si va perdiendo función, pues voy a requerir más medicina porque mi cuerpo no va a producir la insulina que necesito, más medicamento, y si llegado el punto en el cual el páncreas 0.5 de péptido C para abajo ya no produce insulina, probablemente la requiera. O sea, esto puede cambiar con el tiempo. No porque hoy estoy bien el péptido C, así me voy a mantener toda la vida, no necesariamente. Para no confundirlos, el péptido C es 2.0 o más, con toda seguridad, nuestro páncreas funciona bien y vamos a revertir por completo, la gran mayoría de los casos. Si el péptido C es 0.5, 1.9, lo más probable es que sí revierta y que mi páncreas se recupere. Pero si no hago las cosas bien y no tengo el cuidado y no estoy abierto ante otros problemas o no detecto otros problemas que me están perjudicando, con el tiempo ese páncreas puede seguir perdiendo función. Los casos más difíciles sin duda son aquellos que salen con péptido C muy bajo, 0.2, 0.3, 0.6, porque sí produce tantita insulina, pero es muy poca, es muy poca. Aquí la clave es controlar tu azúcar con lo que sea, pues aceptar que tu páncreas no está funcionando en este momento y que a lo mejor en ese momento sí requieres medicamentos o insulina. Y por otro lado, buscarle cómo puedes reactivar esas células pancreáticas. Ahora, ¿cómo reactivas esas células beta? La disfunción de células beta es que depende. Si es por medicamentos, quitar esos medicamentos que están perjudicando. Los más comunes, como ya lo comenté muchas veces, glibenclamida, glimepirida y glipizida. Sin embargo, no son los únicos. Existen otros medicamentos que también pueden generar disfunción de células beta. Si ese páncreas no está funcionando bien porque mi péptido C salió muy bajito, hay que ver si es por inflamación, si es una enfermedad autoinmune, para lo cual hay pruebas de sangre, anticuerpos, pruebas especiales. Si es eso, probablemente valga la pena ahondar más en eso y llevar a cabo un tratamiento, digamos, antiinflamatorio dirigido para tratar de eliminar esos anticuerpos que están destruyendo las células beta, que son las células que producen la insulina. Para eso tenemos otras herramientas, otros estudios para medir inflamación y medir anticuerpos. Y si logramos quitar la inflamación y bajar esa cantidad de anticuerpos, es probable, más no seguro, que nuestro páncreas se recupere. Y por último, el péptido C en cero, lamentablemente ante esa situación, pues no hay células, no hay células que produzcan insulina, y si el cuerpo no tiene insulina, pues se va a tener que inyectar de insulina, y probablemente la opción ahí o el camino a considerar es la terapia regenerativa, de la cual te voy a hablar en la próxima semana. Estoy armando el tema porque creo que hay mucho potencial en esas células madre para tratar de regenerar la célula pancreática. Pero también creo que circulan muchas mentiras, muchos mitos en cuanto a eso. Entonces creo que sería importante aclarar qué son las células madre, qué potencial tienen o cuál es la oportunidad que las personas que
cuyo páncreas no produce insulina son candidatas o no son candidatas y cuáles son los protocolos que se están aplicando actualmente. Ahora, si alguno de ustedes se midió el péptido C y salió bajo, más no en cero, entre 0.5 y 1.9, es probable que tengan agotamiento pancreático. Que hay que hacer, enfocarse en la dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente y quitar medicamentos que estén perjudicando. Si es eso, se va a recuperar sin problema. Si el péptido C sale un poco bajo, hay que descartar que sea diabetes tipo LADA. Por aquí están comentando en el chat algunos anticuerpos. Esos son los anticuerpos en sangre que se tienen que medir cuando sale muy bajito para saber si esa destrucción del páncreas es por inflamación o por una enfermedad autoinmune. Si es eso, se puede tratar de no desinflamar, pero sí de eliminar la inflamación que circula en el cuerpo. Y si es diabetes tipo 1, pues me temo que va a ser necesario la insulina y como te repito, probablemente la terapia regenerativa sería el próximo paso a considerar, que no es para todos y hay algunos puntos que me gustaría aclarar la próxima semana. Si es diabetes tipo LADA, tienen anticuerpos como los que están poniendo en el chat, anti-insulina, anticuerpo antiácido glutámico descarboxilasa y hay otros subtipos de anticuerpos. Si esos son positivos, con un péptido C bajo, estamos hablando de una diabetes tipo LADA. Si el antigat, el anticuerpo antiácido glutámico descarboxilasa sale positivo, pero tenemos un péptido C normal, no necesariamente es diabetes tipo LADA. Hay otras enfermedades que también elevan esos anticuerpos. Por eso la interpretación debe ser tomando en cuenta el contexto, los niveles de azúcar de la persona, el péptido C y los tratamientos que está llevando a cabo. Ahora, si se quiere llegar un poco más todavía, más a fondo el problema y no quieren cometer error en su tratamiento porque hacer las cosas mal puede perjudicar la función de nuestras células beta, existen pruebas genéticas para personalizar la alimentación. Esto se le llama pues medicina de precisión. Se analizan ciertas variantes, cómo responde el cuerpo a los carbohidratos, a las grasas, a las proteínas, cómo metaboliza y absorbe hierro, complejo B, calcio, los omega 3 y eso se personaliza para que tu metabolismo lógicamente funcione bien. Y también hay otras pruebas dentro del campo de la medicina funcional para medir inflamación y erradicar esa inflamación si se trata de una destrucción del páncreas por inflamación. Pruebas, tenemos muchas, no únicamente la química sanguínea, análisis de la tiroides, el A1C, eso es lo que todo el mundo conoce y todo el mundo aplica y funciona excelente y aporta muchísima información. Y una persona que no se hace eso, pues está perdiendo mucha información, sin lugar a duda. Pero también hay otras alternativas, hay otros caminos que podemos explorar que va a depender de la situación. En conclusión, el péptido C es una herramienta muy valiosa y si ustedes lo buscan, así lo van a encontrar, que lamentablemente no se hace a veces pues por el costo, o por el tiempo que tarda en reportar este resultado. Pero yo creo que es momento de, si a mí me detectan diabetes, hacerme los estudios para saber pues qué tipo de diabetes es. Es lógico, tiene sentido, no tiene sentido suponer, porque hay personas que tristemente creen que tienen diabetes tipo 2, tienen 10 años, 15 o 20 con azúcar alta, batallando, batallando, y la dieta, y el ayuno, y esto, y esto, y esto, y por supuesto que no van a ver ningún resultado porque están llevando un tratamiento incorrecto, un tratamiento para una diabetes que no tienen. Por eso creo que es momento de, desde un inicio, confirmar qué tipo de diabetes es y cómo está funcionando ese páncreas. Si el péptido C sale muy bien, como aquí algunos han puesto en el chat, lo más probable es que la diabetes se revierta por completo. Si el péptido C sale más o menos, es probable que la diabetes no se revierta por completo o hay que estar atentos.
a que no se tenga otro problema. Generalmente las recomendaciones es medir péptido C, generalmente, más no en todos los casos, medir péptido C hoy y medirlo en 6 meses. Si en 6 meses sigue bajando alarma, algo está pasando. Si en 6 meses se mantiene o sube, perfecto, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, pero esto es en general. Habrá personas que tal vez sea prudente medirlo a los 3 meses, no esperarse hasta los 6. Y habrá personas que a lo mejor al año, cada 2 años, porque no tienen ningún problema y revirtieron con facilidad sin medicamento, que nunca han tomado medicamento y ya revirtieron la diabetes. Esto es caso por caso, pero de forma general, cada 6 meses para ver cómo está funcionando ese páncreas. Dependiendo del resultado, repito, hay otros estudios especiales para confirmar qué es lo que está sucediendo para aquellas personas que quieran ir más allá y aún quieran revertir su diabetes, porque hay personas que, permítame, hay personas que el péptido C sale bajo y se hacen estudios especiales y resulta que tienen tal subtipo de diabetes, ¿no? Digamos diabetes tipo LADA. ¿Y sabes qué? Pues usted va a utilizar insulina, lamentablemente, probablemente por el resto de tu vida, porque el páncreas ya no está funcionando pues casi nada. Si quieres, podemos tratar por estos caminos. Mira, los estudios especiales, tenemos este y este y este y este. Si todavía tratas de revertir la diabetes, y hay personas que dicen, no, yo estoy a gusto que después de tantos años de estar batallando con el nivel de glucosa, ahora sé qué tipo de diabetes tengo y ahora sé cuál es el problema. Ahora sé que mi páncreas no funciona. Lo que me queda es aceptar eso y pues tampoco me voy a mortificar, voy a usar insulina y para mí eso es suficiente. Se los comento porque hay personas así que dicen, yo ya me cansé, yo con estar bien controlado. Y curiosamente, estas personas que aceptan esa situación, porque también hay que ser honestos con aquellas personas que van a poder revertir y con aquellas personas que lamentablemente no van a poder revertir, ¿no? No tiene caso mentirle a alguien o darle falsas esperanzas. Las cosas, pues, como son, claro, de forma más o menos, pues, suave, porque las palabras duelen a veces, pero sí les comento que estas personas que lo toman como no a la ligera, pero que aceptan, usan muy poca insulina. En eso me he fijado, con 10 unidades, 15, y con eso se controlan súper bien. Para que se den una idea, de tener 300 de azúcar, 400, y que con 10 unidades te controles, pues la verdad es que es muchísimo, porque hay personas que están, no, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué? Y aunque tengan 70 unidades de insulina, 80, no se controlan bien. Y el problema viene que entre más insulina uno tenga, podemos pasar a los efectos secundarios, pues, de la insulina. Entonces, si una persona, pues, lamentablemente tiene que usar insulina, hay que tratar por todos los medios posibles que utilice la cantidad menor posible, porque la insulina también tiene sus efectos tóxicos en el organismo. Para eso tenemos formas de tratar de que sea lo menos posible. Yo soy el doctor Antonio Cota y como siempre espero haberte dado claridad con esta prueba del péptido C y su importancia en estos casos. Y ahora pues pasamos a la sesión de preguntas. Ahora el péptido C, antes de eso, también usualmente hay que medirse con OMA de resistencia a la insulina, péptido C, OMA, nivel de insulina sérico y cortisol sérico matutino. Teniendo estos 4 parámetros, tenemos una idea clara de qué es lo que está pasando. Ok, señor Marco Antonio, le mando un saludo. Creo que ya le contesté aquí por el chat y lo veo en la próxima consulta, que es el 18 de julio. Ahí vemos qué es lo que podemos hacer con usted para que revierta más su diabetes. Ok, aquí me pregunta, porque me parece interesante, Carmen Isabel. Buenas noches, igualmente dice que le hicieron análisis y un ultrasonido o ecografía del hígado y resulta que salió con hígado graso. Hígado graso, para aclarar el punto, es cuando el hígado literalmente se cubre de grasa o se llena de grasa. Eso se ve por el ultrasonido, pues
¿Cómo se lo imaginan? Pues blanco, ¿no? Blanco brillante, así se observa en el ultrasonido. Lo más común, pues es la alimentación, eso es lo más común. Dentro de la diabetes es otra enfermedad bastante frecuente. Si el hígado graso no se trata, puede evolucionar a la cirrosis. La buena noticia, señora Carmen, es que el hígado graso se revierte por completo en la gran mayoría de los casos y no tarda mucho, 2, 3 meses en revertir esa situación. Como dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, chéquese la tiroides y por supuesto evitar medicamentos que le perjudiquen eh, el hígado. Ok, vamos con Doralia. Buenas tardes. Comenta que su azúcar le sube después de hacer ejercicio, después de correr 1 hora. Dice, mi pregunta es, ¿debo esperar a que se baje la glucosa o así desayuno? Es normal tener fluctuaciones de glucosa y con el ejercicio es normal y esperado que el azúcar suba un poco. Es completamente normal. Como le he comentado en otras ocasiones, porque yo sé que a veces es difícil discernirlo, no todo lo que sube el azúcar es por la diabetes. Estamos tan, ¿cómo le diré? Todo el mundo piensa que azúcar alta es diabetes y que la diabetes es lo único que te puede subir el azúcar, pero no es así. Existen muchas circunstancias que pueden subir el nivel de glucosa. Esta pequeña fluctuación, porque me imagino que de 100 no le suba a 300 con el ejercicio, es completamente normal. De 90 a 105, 95 a 106, 112 es completamente normal. Yo le recomiendo medir la glucosa en ayuno antes de hacer ejercicio y si usted quiere, 2 horas después de comer, porque esos parámetros están estandarizados para comparar con las tablas y recomendaciones de el buen control de la glucosa. Ok, Carmen Isabel comenta, desde que me sigue, le agradezco, estoy haciendo ayuno y dieta baja en carbohidratos, pero hace 1 mes y medio, a ver, pero recién hace 1 mes y medio, ok, tiene apenas 1 mes y medio que cambió la dieta y empezó a hacer los ayunos, generalmente son 3 meses para tener un resultado satisfactorio. Esto es variable. Hay personas que en 1 mes revierten la diabetes, hay personas que en 6 meses, ¿no? Aquí mucho va a depender, pues, de qué tan bien lo haga, de qué tanto lo está haciendo y de cómo se encuentra ahorita en términos de descontrol. Si está muy, muy, muy descontrolada, probablemente le tome más tiempo que otra persona. Si su descontrol es menor, por así decirlo, o ligero, pues se va a controlar rápidamente, pero en promedio son 3 meses para que usted tenga un resultado satisfactorio. Ok, espero haberle aclarado su duda. Jacinto Gutiérrez, le mando un saludo. Pregunta, ¿puedo tomar creatina si estoy con insulina? Sí, sí se puede. El único detalle aquí es qué va a hacer usted con la creatina. Me imagino que está haciendo ejercicio. Si hace ejercicio, sin problema. Lo único que le recomiendo vigilar es el funcionamiento de sus riñones, porque si hay algún daño, probablemente lo esté forzando de más, pero si no, sin problema, pero acompañado de ejercicio. Ok, Carmen Isabel pregunta, ¿el hígado graso es por causa de la diabetes? Al revés, primero se genera hígado graso y luego se genera diabetes. Primero es hígado graso y luego se genera diabetes. La causa más común es por la dieta alta en azúcar, alta en carbohidratos y sobre todo alta en fructosa, que de hecho publiqué un video hace poco sobre la fructosa, que es la sustancia tóxica que más causa hígado graso. Es importante bajar el azúcar, bajar los carbohidratos, pero también bajar la fructosa, porque si no bajamos fructosa, el hígado graso difícilmente se va a revertir. Iliung, buenas tardes. Iliung comenta, estoy haciendo cambios muy drásticos para revertir la diabetes. Hago ayuno por 15 horas, como 1 vez al día, pero algo estoy haciendo mal porque los niveles no me bajan. Como lo he comentado muchas veces, pueden suceder 3 escenarios que son los más comunes, pero no son los únicos. Número 1, puede que sí tenga diabetes tipo 2, pero que su páncreas no esté funcionando bien. Esa sería la razón número 1. ¿Cómo lo puede detectar? Con un péptido C.
puede que no tenga diabetes, puede que tenga otro problema hormonal. Y si es otro problema hormonal, pues no le va a servir la dieta y el ayuno intermitente. Y número 3, puede que sí tenga diabetes, pero puede que tenga otro subtipo de diabetes. Y si es otro subtipo, es muy probable que la dieta y el ayuno no le ayuden así como a usted le gustaría para bajar ese nivel de glucosa. Pregunta clave aquí es cuánto tiempo lleva haciendo esas modificaciones, porque el resultado no se observa de un día para otro. Al menos dele usted 2 o 3 meses, pero si en 2 o 3 meses el azúcar no se mueve para nada, entonces hay que revisar, ahora sí que por punto, pues qué se está haciendo mal o qué es lo que no se está detectando. El señor Marco Antonio publica aquí sus anticuerpos. Como le comento, los anticuerpos no pueden ser interpretados únicamente tomando el valor, sino todo el contexto. ¿Hay problema de azúcar o no hay problema de azúcar? Si hay problema de azúcar, el siguiente paso es ver cómo funciona el páncreas. Si hay problema de azúcar, el páncreas no funciona bien, entonces hay que ver los anticuerpos. Pero si no hay problema de azúcar y los anticuerpos salen altos, los anticuerpos pueden salir altos por otra enfermedad, no necesariamente por la diabetes. Si hay problemas de azúcar, pero el páncreas funciona bien y tenemos anticuerpos altos, ahí el tratamiento podría cambiar un poco. Le digo, hay que tomar en cuenta otros parámetros. Bernardino comenta, deseo saber más sobre el ayuno intermitente. El ayuno intermitente son episodios voluntarios porque uno lo decide de no comer o no ingerir calorías, no meterle energía al cuerpo por ciertas horas. ¿Cuántas horas? Pues va a depender de cada quien, pero de forma general, 16 horas de ayuno son necesarias para quemar los excesos que tiene el cuerpo y en este caso el exceso de azúcar para revertir la diabetes un poco más rápido. ¿Cómo lo puede realizar? En el canal lo invito a que busque los videos que tenemos sobre el ayuno intermitente porque seguramente le van a ayudar bastante, le va a quedar mucho más claro cómo puede iniciarlo paso por paso. Carmen Isabel tiene otra pregunta, comenta qué pasa si se hace ayuno de 18, 20 o 24 horas. Absolutamente nada si es una persona que ya está habituada a eso, inclusive le podría ayudar más. ¿De qué depende? Que la persona ya esté acostumbrada o adaptada metabólicamente a eso. Y número 2, que no esté tomando mucho medicamento, porque una persona que toma, porque así sucede, 7, 8 pastillas al día y que hace ayunos tan largos, pues sí puede sentirse mal. Porque el momento en que uno hace ayunos tan largos, recuperamos salud. Y al recuperar salud, requerimos menos medicamentos. Pero si yo hago ayuno, mi cuerpo se va fortaleciendo, pero encima le meto 8 pastillas, pues lógicamente, cuando no la necesito, pues lógicamente el cuerpo se va a destantear. Generalmente no pasa absolutamente nada, pero como le comento, depende de los medicamentos, cuáles, cuántos y que su cuerpo ya esté adaptado a esos ayunos. De hecho, hay ayunos más largos, 3 días, una semana, hay quienes se aventan 2 meses de ayuno, pero son 2 meses no en casa trabajando normal, ¿no? Son 2 meses pues con vitaminas, con análisis, con sueros, con consultas médicas, son ayunos mucho más largos. De hecho, el récord mundial, híjole, no tengo el dato, pero creo que es más de un año haciendo ayuno, más de un año sin comer. Pero, como les digo, no es una persona que hizo ayuno en su casa por sí sola, es una persona que estuvo bajo supervisión médica estricta, sueros intravenosos, hidratación, vitaminas, estar midiendo sus parámetros con cierta frecuencia. Entonces el ayuno puede ser demasiado largo, pero entre más largo, más supervisado tiene que ser. 16 a 20 horas generalmente no requiere tanta supervisión. Luis Carlos Cruz Rodríguez, le mando un saludo que nos escribe desde Panamá. Si usted quiere agendar una cita, contamos con citas en línea y le voy a dejar aquí el número, mire, en el chat para que llame o mande un WhatsApp y con todo gusto revisamos su caso y vemos qué es lo que está pasando para que revierta su
su problema de azúcar. Ahí le puse el número del consultorio en el chat. Gina Varela, buenas noches igualmente. Dice, podría ser un programa dándonos ejemplos de qué comer en un día con la dieta baja en carbohidratos. Sí, por supuesto, de hecho ya estamos trabajando en eso. La próxima semana lo lanzamos. Es entre yo y una doctora que también se especializa en diabetes y que nos apoya precisamente en eso. Ya, de hecho, ya tenemos el video casi completo, lo vamos a lanzar y después de ese video yo creo que pues van a aclarar muchas dudas de qué comer y próximamente pues en los en vivos, claro que les vamos a compartir más detalles de cómo combinar, tal vez cómo hacer su menú, porque yo creo que a veces es una dificultad. Por supuesto que sí, Gina vale la cuenta con eso. Ok, Doralia comenta, doctor, a mí nadie me ha dicho qué clase de diabetes tengo. Usted tiene mis laboratorios. Prefiero no revelar esa información que es confidencial suya en esta sesión, pero con todo gusto por el WhatsApp o una llamada telefónica le comento qué tipo de diabetes tiene usted. Terry Hernández comenta, hola doctor, muy buena información. Gracias Terry por tu apoyo y por estar presente el día de hoy. Te mando un saludo. Benjamín García pregunta, ¿en qué ciudad se encuentra? Me encuentro en la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. Omar Pesqueda comenta, hola doctor, la glucosilada, que es la 1C, me salió en 7.2 y mi doctor me aumentó la dosis de metformina. Antes la tenía a 11. A lo que entiendo, tu hemoglobina glucosilada A1C antes estaba en 11% y ahora te salió en 7.2. Si estás mejor, no veo la razón por la cual te subiría el medicamento, honestamente. Tal vez, pues como en todos, paso cero, confirmar qué tipo de diabetes es, se puede revertir, pues dale con todo, se revierte con dieta y ayuno, pues por ahí. No es la dieta y el ayuno la clave, pues dale por ahí, pero todo partiendo de confirmando qué tipo de diabetes es. Si tu azúcar está mejor, no veo la necesidad de subir la medicación. Irma Arana Arenas comenta, tengo 103, dice, de glucosa, me imagino, en ayuno, 5.4 de glucosilada sin medicamento y péptidos en 1.46. Me diagnosticaron diabetes, tomo metformina de 500 y la suspendí hace 3 meses y así me salieron estos resultados. No sé con qué resultado le detectaron o le diagnosticaron a usted diabetes, pero si a mí me llega alguien con azúcar de 103 en ayuno, con hemoglobina glucosilada de 5.4 en una persona que no tiene anemia y que no toma medicamentos, y con ese péptido C yo le diría que no tiene diabetes. Por eso les digo que es bien importante el contexto sobre el cual se están interpretando estos valores y estos resultados de laboratorio. Si usted quitó el medicamento hace 3 meses y tiene estos resultados, yo le diría excelente. Ahora, contexto súper importante. Péptido C 1.4. ¿Está bajo? Por supuesto que no. Está perfectamente normal en su caso. Porque si tiene azúcar en 103, el cuerpo requiere pues poquita insulina para controlarse. Y como el cuerpo libera poca insulina, el cuerpo libera poco péptido C. Más o menos es así. Se lo explico de otra forma. Supongamos que yo tengo azúcar en 300. Azúcar en 300. Mi cuerpo necesita mucha insulina y le va a producir mucho por el páncreas porque tengo azúcar muy alta. Pero si mi cuerpo produce mucha insulina, pues también va a producir mucho péptido C. Es más o menos así como está funcionando. Por eso su péptido C no está súper alto, está bajito. Pero está bajito porque no necesita producir más. Esto depende pues del contexto. Yo le diría que excelente y está revirtiendo por completo su diabetes, señora Irma Arana. Norma Espinosa comenta, ¿cómo se llama el estudio que recomienda para conocer el péptido C? Bueno, el estudio se llama péptido C. Péptido C
¿Qué nos aporta saber cómo está funcionando el páncreas? Le voy a mandar, usted veo que es de la ciudad de Toluca, le voy a mandar aquí el número, mire, lo voy a escribir en el chat del consultorio para aclararle sus dudas, para que se comunique con nosotros. Ok. Estamos en la ciudad de Tijuana, contamos con consultas en línea, ahí comuníquese, ahí le podemos orientar qué laboratorios podría hacerse de inicio y me los manda pues para revisarlos y le damos la consulta y saber qué es lo que está pasando. Ok, Miguelina Martínez comenta, hola doctor, tengo un mes que hice la consulta y si he fallado antes, a ver, otra vez. Tengo un mes que hice la consulta y sí he fallado antes. Lo tenían 380 y ahora 220 de glucosa. Excelente. Para haber bajado en un mes está perfecto. Volvemos al punto del contexto. Si una persona me dice, doctor, tengo azúcar en 220, ¿estoy bien? Pues es que depende. Si usted tenía 380 antes y ahorita tiene 220, lógicamente va mejor sin tanto medicamento, ¿no? Pero si una persona me dice, antes tenía 100 y ahora tengo 220, no, pues algo está pasando, por supuesto. Me da mucho gusto, Miguelina Martínez, estamos en contacto y a la orden. Lidia Mancilla comenta, hola doctor, recién lo puedo escuchar desde Argentina. Pues bienvenida al canal, soy el doctor Antonio Cota, médico internista y médico de Sugar Care. Me enfoco en la diabetes para tratar de ayudar a las personas a revertir este problema. Revertir es curar, curar esta enfermedad, o al menos, porque no todos van a poder lamentablemente, porque ya saben ahora ustedes que hay subtipos de diabetes y que a veces hay personas cuyo páncreas no funciona bien, que no permite la reversión total. Pero en esos casos lo que podemos hacer es bajar la cantidad de medicamentos lo más posible y, por supuesto, evitar el uso de la insulina. Ok, Miguelina Martínez comenta, la hemoglobina glucosilada lo tenía en 10. La tengo en 10 ahorita y antes era en 12, pues es bastante, 2 puntos es bastante para el tiempo que tiene. Generalmente son 3 meses, pero a algunas personas les toma más tiempo en tener una respuesta satisfactoria. Lidia Mancilla, le recomiendo que le eche un vistazo al canal. Ahí tenemos videos sobre el ayuno intermitente y le invito a estar aquí presente en los en vivos porque pues también vamos a estar repitiendo porque esas son las claves, la dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Vamos a hacer más hincapié y enfoque en eso, pero sin dejar a un lado los otros puntos que creo que son importantes, como como el péptido C y confirmar qué tipo de diabetes es. Cutie Dork comenta, hola, hola doctor, muchos saludos. Quería saber si comer, no, esto ya lo había preguntado, ¿no? ¿Cuál es la cantidad recomendable para quien quiere revertir la diabetes? Mira, generalmente yo no me enfoco en las porciones y no les pido que midan la cantidad. Que he visto que cuando van al nutriólogo, generalmente, porque puede haber excepciones, cuando van al nutriólogo les dicen, usted puede comer almendras, 5 almendras. 5 almendras, la verdad es que pues no es nada. Nueces, sí, 3 nueces. Uvas, 5 uvas. Híjole, la verdad es que no es nada. Y pues yo al menos no me pongo a contar, pues cuántas almendras son, ¿no? Lógicamente tampoco me excedo. ¿Cuál es el consejo que yo les doy de entrada? Un puño de vez en cuando, no diario, no seguido, bajo, por supuesto, el concepto de no estar comiendo todo el tiempo. Parte del ayuno intermitente es respetar nuestras comidas. Mi desayuno hasta quedar satisfecho, bajo en carbohidratos y esperar hasta mi otra hora de comida, sin estar picoteando todo el tiempo, porque si yo le digo, puede comerlo diario, 10 almendras diarias como colación, probablemente no sea un muy buen consejo enfocado a revertir la diabetes. Ahora, he visto yo problemas de cortisol o triglicéridos porque se comen cacahuates, honestamente no. Problemas de triglicéridos o colesterol o nueces, honestamente no. No, yo al menos yo no he conocido una persona que al dejar los cacahuates le suba el colesterol
o al dejar los nueces les baje los triglicéridos, tampoco. Pero sí hay personas que tienen que tener cuidado con eso, sobre todo cuando hay problemas renales avanzados, que de hecho están contraindicados. Contraindicados es una palabra en el término médico para decir que no se debe de hacer, no se debe de hacer. Alguien con problemas renales avanzados o que tiene problemas del fósforo, fósforo es un mineral, fósforo muy alto, es muy probable que tenga que abstenerse de comer cacahuates o nueces, pero esto depende del contexto y no tanto los triglicéridos y el colesterol. Ahora, los cacahuates y nueces generalmente son de colesterol bueno, no son colesteroles malos como el trans, por ejemplo, que están presentes en la mayor parte de la comida procesada. Eso sí va a tener problema, pero si es un colesterol saludable, no tendría por qué preocuparnos los valores. Espero haberle contestado esta pregunta. Carmen Isabel, pues para eso estamos. Gracias por estar aquí y escribirme sus preguntas que yo con todo gusto les contesto con toda honestidad. Iliung comenta, según el doctor, no yo, su doctor, me imagino, su médico tratante, tengo diabetes tipo 2 por más de 25 años. Mi A1C, hemoglobina glucosilada, salió en 6.9. Últimamente bajó mucho, pero sigo con sobrepeso, por no decir esa palabra, y con niveles de azúcar alto. Si no ha podido bajar de peso y usted es mujer, chéquese el funcionamiento de la tiroides y para tener tanto tiempo con diabetes, yo le sugiero pues ver cómo está funcionando el páncreas y cómo está la resistencia a la insulina, porque si el páncreas no funciona bien y no hay resistencia, pues probablemente no sea la diabetes en este momento su problema. Por eso le comento la importancia de hacer estudios para saber con claridad qué es lo que está pasando, porque muchas veces damos por hecho que tenemos tal problema, pero nunca nos ponemos o dedicamos un momento para confirmar qué tipo de problema es. Arnaldo Jiménez comenta, ¿por qué algunos endocrinólogos dicen que, pese a controlar la glucosa mediante dieta baja en carbohidratos y ayuno intermitente, un diabético no podrá dejar la metformina? Esto es cierto para algunas personas que lamentablemente no van a poder revertir por completo. ¿Por qué lo dicen? No lo sé, habría que preguntarles a ellos. Pero algunas personas, la mayoría de hecho, logra revertir por completo y dejar los medicamentos y dejar la insulina. Aquí depende de qué estemos hablando. ¿Estamos hablando de controlar el azúcar o controlar la diabetes? Que es diferente. Controlar la glucosa es únicamente bajar el azúcar de 200 a 100 y ya. Es muy diferente a controlar o tratar la diabetes. Controlar o tratar la diabetes es hacer, diabetes tipo 2, es hacer que el azúcar en exceso que tenemos en el cuerpo salga. Y si en el cuerpo no hay azúcar, pues no hay razón por la cual nuestros niveles de glucosa tengan que salir altos. Es muy diferente. Lo que usted está diciendo no es únicamente de los endocrinólogos, ¿no? Toda la comunidad médica, así como yo también pensaba que la diabetes tipo 2 era de por vida, que no había nada que hacer, etcétera, etcétera, metformina, insulina, pero pues te vas dando cuenta que no es así. Te vas dando cuenta que algunas personas curan su enfermedad. ¿Cómo se empezó a descubrir esto? Pues con las cirugías bariátricas para el control de peso. Muchas personas con demasiado sobrepeso u obesidad que se han operado y que han bajado mucho de peso y que tenían diabetes, tenían presión alta y colesterol, esa pérdida de peso les ha quitado la diabetes de encima, les ha quitado los problemas de presión arterial y de colesterol. Ahí fue donde se pusieron a pensar, la pérdida de peso revierte la diabetes. Ahí fue cuando comenzó todo esto a descubrirse, a investigarse un poco más. ¿Se puede dejar la metformina? La mayoría puede. Habrá algunos pocos que no pueden, eso es cierto. Carlos J. Velázquez, saludos igualmente. Carlos dice que ya tiene su cita, pues ahí lo vemos con todo gusto. Envíeme sus resultados de laboratorio si es que tiene,
para tener más información acerca de su caso y darle un tratamiento y recomendaciones más precisas. Alejandra García pregunta, ¿la sitagliptina es un medicamento seguro o puede dañar las células beta? La pregunta es porque me recetaron a la señora Alejandra García 100 miligramos de sitagliptina cada 12 horas y no sé si eso es demasiado. Puede que no sea demasiado si su diabetes está muy descontrolada y su glucosa está muy descontrolada. Es un medicamento relativamente seguro, efectivamente, no tiene grandes efectos secundarios. No le va a ayudar a revertir la diabetes, pero sí le va a ayudar a controlar mejor su nivel de glucosa y potencialmente tiene la capacidad, potencialmente, de cuidar las células beta. Probablemente sea una muy buena opción para usted. Dora Andrade dice, yo tengo tomando metformina una semana, pero quisiera comenzar el ayuno intermitente. ¿Cómo puedo comenzar? Para eso le invito a que vea los videos que tenemos en el canal, porque si nunca lo ha hecho, a lo mejor debería comenzar con pequeños cambios primero y poco a poco su ayuno irlo alargando, 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 y eso viene en los videos. Así que le recomiendo que le eche un vistazo a esos videos. No es tan difícil, pero para que usted encuentre el tipo de ayuno que es para usted, porque todos tenemos nuestra forma de ayunar. Ok, Juan Carlos Rubio Liñán comenta, doctor, buenas noches. Igualmente, señor Juan Carlos, le mando un saludo. Gracias por sus bendiciones. Igualmente para usted. Dice, hoy me hice el examen de péptido C y salió en 1.5 y bajé mi hemoglobina glucosilada de 10.5 a 8.6 en 4 meses y he bajado 19 kilos. Si usted ha logrado eso desde que inició, si ese bajón empezó desde que cambió su dieta y desde que empezó a hacer los ayunos, entonces va por buen camino. Pero si ese bajón de peso y ese bajón de glucosa fue de la nada, por estar descontrolado, ahí probablemente tenemos un problema. Entonces, todo va a depender. Si fue la pérdida de peso voluntaria, si el bajón de glucosa fue voluntaria o le pasó algo más. Usted ni siquiera hizo nada y dio el bajón. Todo va a depender, porque si hizo algo, entonces va por muy buen camino. Edwin Barahona pregunta, tuve análisis y me salió la glucosa en 350. No tengo ningún síntoma, tuve una histerectomía. Pasó un año, que es la cirugía para quitar la matriz. Una histerectomía es un año y hace 4 meses tratamiento hormonal, me imagino que para la menopausia, supongo. Eso es una razón por la cual el azúcar sale alta o ya es diabetes. Bueno, pasar por cirugías, por eventos estresantes, traumáticos y la terapia de reemplazo hormonal podría subir un poco el nivel de glucosa, pero no tanto. Si le sube a 350, probablemente usted ya tenga, pues no es probable, ya tiene diabetes. Ahora lo que sigue es dos cosas, ¿no? Hacer todo lo posible por controlar esa glucosa y número dos, detectar qué tipo de diabetes tiene, si usted quiere, qué tipo de diabetes es e intentar revertirla. Si no quiere darle por ese camino, entonces enfóquese en bajar ese nivel de glucosa. No creo que sea por la cirugía y no creo que sea por el tratamiento hormonal, si se refiere a un tratamiento hormonal por menopausia. Dinora Bon Borrego comenta, hoy me hice esa prueba, aunque no le entiendo, aunque no le entiendo el resultado. De hecho, creo que sí me llegaron y ahorita le voy a contestar por el WhatsApp, señora Dinora. No le entiendo, dice, al resultado, estoy sorprendida con el resultado de mi glucosa 154 y tenía antes 480. Saludos desde Cancún. Igualmente, señora Dinora, y le agradezco la confianza porque usted ha batallado mucho. Me acuerdo mucho que los primeros días o semanas, incluso el primer mes, su azúcar se mantenía alta y me consta que estaba haciendo la lucha, le estaba intentando, le estaba llevando muy bien su tratamiento y eso es
es común que la gente tire la toalla. Al no ver resultados en 2, 3 semanas, dicen: "No, esto no funciona", y se retiran y regresan, pues, a las pastillas, a la insulina y a todo lo demás. Pero usted perseveró, se mantuvo firme, se mantuvo constante y ahí está viendo el resultado de 480 a 154, pues es mucho, sobre todo considerando pues sus antecedentes, de todos los problemas que ha tenido para controlar su nivel de glucosa y ahorita le contesto por el WhatsApp los resultados que acaba de enviar. Ok, Tika comenta, mi mamá adelgazó mucho, quedó muy flaquita y de pronto tuvieron que quitarle el tratamiento del azúcar y la presión alta lleva como 4 años sin tratamiento. Esto es común en las personas que se desgastan demasiado. De hecho, hay una palabra para eso que se llama síndrome consuntivo, síndrome consuntivo. Consuntivo es cuando alguien se empieza a consumir literalmente y pues ya se imaginarán ustedes, ¿no? Se empieza a consumir de músculo, de proteínas, de pues la piel, los órganos por dentro también empiezan a no funcionar muy bien y cuando eso sucede, pues la glucosa baja. Esto nos lleva nuevamente al punto que la diabetes es reversible. Si esas personas lo logran, aunque bueno, lo logran por otros problemas de salud, alguien sin ese problema de salud también lo puede revertir. Ahí habría que ver, Tica, por qué bajó tanto de peso. Lo más común, sobre todo en alguien que ya está batallando con diabetes, es que diga, es que la diabetes, es que la diabetes, y le echan la culpa a la diabetes, pero también hay que estar abiertos ante otras posibilidades, porque la diabetes no siempre es la culpable. Hay enfermedades autoinmunes, hay enfermedades inflamatorias, puede ser que lo que está comiendo no lo está absorbiendo, que se llaman síndromes de mala absorción. Las posibilidades son muchas. No siempre hay que echarle la culpa a la diabetes, porque si le echamos la culpa a la diabetes de todo, pues vamos a cometer error porque hay otras causas y hay que estar bien atentos ante otras posibilidades. Dice Dora Andrade, ¿citas en línea fuera de México? Claro que sí. Atendemos personas en Estados Unidos, Canadá, España, toda Latinoamérica, inglés en español. Hablo, creo, un inglés bastante aceptable. Claro que sí, fuera de México, sin ningún problema. Lidia Mancilla, para servirle, espero haberle ayudado. Alejandro Moreno comenta, doctor, buenas noches. ¿Cuánto te baja de glucosa la metformina por día? No, no hay parámetro, no hay parámetro, todos somos diferentes. A lo mejor a mí me baja 50 y a usted le baja 100. Todo el mundo es diferente, dependerá la marca de la metformina, la presentación, o sea, de 500 miligramos, de 850, 750, de 1000, si es de liberación rápida o de liberación prolongada. Un valor exacto no hay, es demasiado difícil de predecir cuánto va a bajar ese nivel de glucosa. Incluso, para que se dé una idea, señor Alejandro, las personas que están muy graves y hospitalizadas, que tienen que recibir insulina en infusión significa insulina constante, como por goteo directo a la vena. Y tenemos tablas para saber si yo le aplico 2 unidades, por así decirlo, póngale 10 unidades por hora en infusión continua. Esas 10 unidades se van a pasar en una hora, 10 unidades en una hora. Hay tablas que me dicen, si yo le pongo 10 unidades a tal persona y pesa tanto, le va a bajar a 30. Casi nunca es así. Todas las personas tienen respuestas diferentes porque intervienen muchos factores. Entonces, no es posible darle una cifra de cuánto le va a bajar la metformina. Yarmila Pérez comenta, doctor, ya he participado en algunos chats en vivo de usted y de verdad me gustan mucho. Le agradezco mucho sus palabras, la verdad que me motivan y la vez pasada no pude porque tuve problemas con el audio, pero bueno, aquí estoy nuevamente y se trata pues de seguir aprendiendo e ir, como todo en la vida, aprender de tus errores, corregirlos pues para no repetirlos. Le agradezco que esté presente el día de hoy y pues aquí vamos a estar comentando, dando más recomendaciones, más información para que tomen sobre todo
mejores decisiones. Omar Pesqueda comenta, doctor, a mí en ayunas me salen 110 el azúcar a 130. ¿Qué tal están esos números? Tengo 2 semanas de no tomar la metformina. Yo creo que bien. Si dejó de tomar la metformina hace 2 semanas, 110 a 130 está bastante bien. De 130 para abajo se considera un buen control. Tiene 2 semanas. Hay que esperar. Hay que esperar un poquito más con la dieta y con los ayunos para que rompa esa barrera que cuesta mucho trabajo a muchas personas bajar de 100. Casi siempre se acercan al 102, 106, 108 y de ahí no pasan. Tiene poco tiempo. Veo muy bien sus valores, siga haciendo lo que está haciendo. Elvis Serna. A ver, Elvis Serna, ay, perdón, perdí el mensaje. A ver, ¿dónde está Elvis Serna? Aquí está. Elvis Serna dice, doctor, me gustaría una cita con usted. Es la primera vez que lo escucho. Con todo gusto, Elvis, le dejo el número aquí en el chat. Es el teléfono del consultorio para que llame o mande un WhatsApp y con todo gusto le damos la información. La orientamos, no sé en qué ciudad se encuentre, si tenga la facilidad de hacerse análisis y que me los envíe. Ahí se los comentamos por el WhatsApp. Beatrixa comenta, estoy esperando mi cita de agosto con ansias. Me dieron radiaciones para curarme del hipertiroidismo en el 2005, pero no me tomé la levotiroxina en el momento que me indicó el médico en medicina nuclear. Desarrollé diabetes porque no protegí mi páncreas. Espero aún esté a tiempo de revertir el daño. Ok, y no está comiendo carbohidratos. Pues mire, lo que hay que hacer es medir el péptido C para empezar, para tener la certeza de cómo está funcionando su páncreas. Si está en un país o ciudad que le permiten ir al laboratorio, pida el péptido C, porque esto nos va a abrir muchas posibilidades y nos va a dar más información sobre lo que hay que hacer en su caso. Ok, y comenta que toma la metformina. Ok, yo creo que no debería suspender el medicamento, pero si puede medir el péptido C, estaría genial para saber qué es lo que está pasando. Ok, Mayra Moreno comenta, saludos doctor, la glucosilada la tenía en 12.4 y el péptido C lo tenía en 0.46, o sea, bajito. Ahora la glucosilada en 6.4 y el péptido C en 0.45. ¿Por qué va bajando? Solo me inyecto 10 unidades de insulina, que en este caso es Tresiba. Cuando el péptido C está muy bajo, hay que medir anticuerpos para saber exactamente qué tipo de diabetes tiene. Mándeme un mensaje al número que le acabo de escribir en el chat para escribirle qué tipo de anticuerpos en los que tiene que realizarse, porque es probable que usted no tenga diabetes tipo 2, es probable que tenga otro tipo de diabetes y para eso son estos estudios, confirmar qué tipo de diabetes tiene. Princesa Ramírez comenta, buenas tardes doctor, sigo presentando mi azúcar a menos de 100, no tomo medicamento, hago el ayuno y la glucosilada la última vez la presentó en 6. La última vez, pues depende, la glucosilada hay que checarla cada 2 o 3 meses, más o menos. Si se la hizo hace un mes, yo le diría que se espere porque no va a haber mucho cambio. 2 o 3 meses para repetir y llevar el seguimiento. Me parece que usted va excelente. Azúcar en ayuno menos de 100, sin medicamento, creo que va bastante bien. Ok, Dora Andrade, de nada, para eso estamos, para servirle. Ok, y Elvis Serna dice, disculpe mi ignorancia, ¿qué es el péptido C? El péptido C es una muestra de laboratorio para ver cómo funciona el páncreas en cuestión de cuánta insulina está produciendo. Esto nos permite saber si esa persona va a revertir por completo su enfermedad, si va a batallar un poco más o si de plano, pues lamentablemente no va a poder revertir la enfermedad. Para eso nos sirve ese péptido C. Ok, Cherry comenta, buenas tardes doctor Antonio Cota, he bajado con dieta y ayuno intermitente a 4.8, su glucosilada de 5.7.
diagnóstico en diciembre y aún así, si yo quiero un carbohidrato bueno, se sigue subiendo la glucosa. Yo creo que no, pero ahí la clave es medir cherry la resistencia a la insulina, que yo creo que no tiene, porque bajó mucho su hemoglobina glucosilada. Yo creo que no. Haga la prueba o mídase la resistencia a la insulina con OMA-R. Ahora, si usted come, le va a subir el azúcar, probablemente le llegue a 102, 105, 110, pero va a tener que bajar rápidamente. El chiste es que ese pico de la subida baje rápidamente. Si eso sucede, no hay ningún problema. Justicia Divina, ya para terminar, comenta, buenas noches, yo tomo Glifaz de 500, una en la mañana y otra en la noche. Cuando dejo de comer pan y otras cosas, tengo 130 de azúcar y cuando como todo, lo tengo en 280 o 320. Pues ahí está, usted se está dando una idea de que le está subiendo el nivel de glucosa y luego continúa. Ah, no, es el mismo comentario. Ok, pues es que la dieta a lo mejor es lo que no le está sirviendo. Es más, usted misma la está diciendo. Cuando bajo los carbohidratos, el azúcar baja. Cuando aumento los carbohidratos, el azúcar sube. ¿Qué hay que hacer? Dieta baja en carbohidratos, pero manténgase por más tiempo. Manténgase por más tiempo con pocos carbohidratos para que vaya viendo cómo se comporta su nivel de glucosa. Y el medicamento, pues depende qué es lo que quiera hacer usted, pero yo creo que le conviene irlo suspendiendo poco a poco con una valoración médica, pues antes, pues para saber si no tiene otras complicaciones agregadas. Ok, Lilia Delgado comenta, hola doctor, tengo 2 meses tomando acarbosa. He bajado carbohidratos y también con ayuno intermitente, pero mi glucosa en ayuno me sale en 110 o 130. ¿Está bien o debe ser menos? Estaré haciendo algo mal. Todo dependerá de cómo estaba antes, pero si su azúcar sale de 130 para abajo, 130 para abajo, tiene 2 meses, yo creo que está bastante bien. Generalmente, pues toma 3 meses. 3 meses para tener una respuesta satisfactoria. ¿Qué podríamos hacer para que baje más? A lo mejor usted está estancada en este proceso. Pues hay que revisar nuevamente qué se puede mejorar. Se puede mejorar la dieta, se puede mejorar el ayuno, los medicamentos se pueden optimizar, los suplementos se pueden optimizar, hay inflamación en su cuerpo, cómo está funcionando ese páncreas, cómo está la tiroides, cómo está de estrés, ansiedad, porque a veces el azúcar sube por otras cosas. A lo mejor esos valores no es por la diabetes, no sé, solamente lo estoy comentando como forma de análisis. A lo mejor usted tiene otros problemas en su vida que le suben el azúcar, pero no es por la diabetes. Espero haberle comentado y pues llegamos al final. Ahorita mismo voy a responder las preguntas que tengan aquí en el chat. Yo soy el doctor Antonio Cota y les agradezco que hayan estado presentes en esta sesión. El día de mañana, hoy es martes, hoy repetí la sesión porque la vez pasada no pude por problemas del audio, pero el día de mañana, miércoles, como todos los miércoles, vamos a dar cómo romper el ayuno intermitente. Para aquellas personas que ya lo están realizando, también es importante saber cómo romperlo y aunque no existe una fórmula mágica, o una forma de romper el ayuno ideal, sí hay algunas cosas que me gustaría que supieran y que cada quien tome la decisión si le es conveniente o no, de acuerdo a su estilo de vida y de acuerdo a sus preferencias. Yo soy el doctor Antonio Cota, les mando un saludo, ahorita les contesto por el chat y los espero el día de mañana a cómo romper el ayuno. Que estén muy bien todos, les mando un saludo.